20 años atrás. A veces realmente cuando suceden estos hechos tan importantes, históricos, de los cuales uno formó parte, y pasan tantos años, uno no puede creer que hayan pasado 20 años. Pasa con los niños también, cuando uno ve los hijos de los amigos, que los vio de chiquitos y después ya los ve hombres o mujeres, uno dice, no puede ser que haya pasado tanto tiempo. Bueno, pasaron 20 años de ese marzo paraguayo, y qué mejor para conmemorar esa fecha tener aquí a las personas que están en este panel, porque realmente es representativa. Obviamente, lastimosamente no podemos invitar a más gente porque ya no caben en este lugar, pero fueron muchos por suerte, y por eso se logró frenar una de las peores dictaduras que hubiera tenido este país. Así es que para todos ellos, para los que no están aquí en este programa, pero nos están viendo, o si no nos están viendo, están en sus casas, y los que no están en sus casas y están más allá de donde estamos nosotros, les dedico este programa. No quería dejar pasar por alto y honrar la vida, que es lo que pretendíamos en ese marzo paraguayo. Con nosotros se encuentra realmente una heroína, digo yo, dos heroínas, Gladys Bernal y Porfiria Caballero, madre de dos de los chicos asesinados en el marzo paraguayo. Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Pero muy buenas noches. Realmente 20 años han pasado, mucha ausencia, mucha tristeza y un montón de cosas que a mí en lo personal me pasó y Cierto. Me cuesta mucho todavía. Y muy buenas noches acá a Fernando, a la autora y a Félix también. Doña Porfiria, que viene cada año desde Buenos Aires y después nos va a contar su historia para quien no conoce, porque nosotros año tras año la recibimos en la radio y bueno, la conocemos demasiado bien, y qué suerte que estás aquí con nosotros. Te quiero mucho, doña Porfiria. Yo también, muchas gracias. Gracias por estar, ¿sí? Gracias a usted por recordarle a los chicos, la única persona que le recuerda. Son muchos, no siempre nomás la gente a lo mejor no expresa, pero yo estoy segura que mucha gente recuerda, y si no estamos nosotros para hacerla acordar, ¿verdad? Ya basta. Exactamente. Con nosotros, sí. Bueno, Félix Argaña, hijo del doctor Luis María Argaña, asesinado justamente en el marzo paraguayo. Gracias por estar, Félix, tanto tiempo. Al contrario, Mina, un placer para mí estar justamente con la mamá de estos héroes y con los panelistas que nos acompañan. Gracias, Mina. Patricia López Moreira, Dios mío, lo que esta mujer trabajó para hacer justicia, lastimosamente se logró pero muy parcialmente. Si tenemos que hacer un balance, que lo vamos a hacer con ella, podemos decir que quedó realmente impune el marzo paraguayo. Gracias por estar, Patricia. Gracias a vos, Mina. Buenas noches también a los panelistas, a estas madres sufridas, ¿verdad? Y a Fernando, a Félix y a toda la audiencia, ¿verdad? Buenas noches. Fernando Camacho, uno de esos jóvenes que justamente protagonizaron ese marzo paraguayo, fueron el motor que hizo que la ciudadanía se rebele. Jóvenes por la democracia de diferentes partidos políticos en ese entonces y actualmente del Partido Encuentro Nacional, el caso de Fernando Camacho. Gracias por estar. Así es, buenas noches, Mina, y también acá un saludo enorme a las heroicas madres, pero con todo el orgullo de verlas, pero el dolor por la impunidad. Y también un saludo muy respetuoso a Félix en la memoria de sus padres y a Patricia que lucha por que acabe la impunidad. Bueno, uno de repente, a ver cómo empezamos con el tema del marzo paraguayo, ¿verdad? Digo, porque cómo empezamos, porque ¿cuándo en realidad empezó el marzo paraguayo? Obviamente no fue en marzo, ¿verdad? Sí. Ahí se desencadenó la peor tragedia, pero ustedes me podrían hacer brevemente, según después Jenny nos preparó un excelente informe, pero el marzo no empezó en marzo, claro que ¿verdad? No. Empezó con las andanzas de Oviedo, empezaron inclusive en el gobierno de Guasmosi, ¿verdad? En el gobierno 96, Rodríguez. En el 96. De Rodríguez, en realidad, Sí. cierto. Yo creo que el punto de inflexión, Mina, fue el robo a la voluntad popular en el 92. Cierto, ahí empezó. Ese es el punto de inflexión. Después viene lo del 96, donde los jóvenes también hicieron mucha resistencia. Que lo del 96, porque tenemos que decir, porque nosotros partimos de la base que la gente sepa, que sabe, perdón, y realmente es increíble, si no fuera por este tipo de programas que hacemos y hablamos cada tanto, los jóvenes, por ejemplo, no saben qué fue el marzo paraguayo.
Y mucho menos la dictadura astrónoma, ya es pedir mucho, ¿verdad? Pero el marzo paraguayo, que es 20 años. Los jóvenes que hoy tienen 25 tenían 5 años. Entonces, en síntesis, no saben. Claro. Entonces, cuando decimos lo del 96, ¿qué es el 96, Félix? El 96, cuando justamente hay una intentona al golpe De Oviedo contra Guasmosi, y los jóvenes evitaron que sea nombrado ministro de Defensa, ¿te acordás? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, y después del 99, los mismos jóvenes otra vez, nos estábamos acordando con Fernando, que se levantan otra vez. Y después en el 2000 otra vez, que después podemos seguir hablando, los mismos jóvenes, qué generación brillante esta de jóvenes que se levantó. Realmente admirable. Quiero que empecemos, Jenny, pasa por favor, a ver, si bien tiene todos estos antecedentes y vamos a hablar del antecedente, lo que detonó el marzo paraguayo en sí fue el asesinato del doctor Luis María Argaña, en ese entonces vicepresidente de la República. Imagínense que lo asesinen a Castiglioni hoy, así. Es un grupo de disidentes que lo asesinen. Esto detonó, obviamente, que la gente se movilice, se indigne y lastimosamente se acumularon aún más muertes. Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. El placer de saludarte y, por supuesto, a la gente en casa. Los invitamos a opinar sobre el tema que les traemos esta noche en nuestras redes sociales, en @MinaFTV, nuestra cuenta de Twitter, y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello y, por supuesto, a la gente de Segolén Baitinola. Tengo un vestido parte de la colección Otoño-Invierno de Segolén. Y como lo decía Mina, el marzo paraguayo se desencadena con el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. En este informe les contamos lo que sucedía ese martes 23 de marzo de 1999. Era la mañana del 23 de marzo de 1999, cuando el vicepresidente de la República, Luis María Argaña, se dirigía a su despacho en el centro de Asunción. Su chofer siguió el trayecto habitual. A la altura de Sargento Gauto, a metros de la avenida Venezuela, unos hombres a bordo de un Fiat Tempra interceptaron el vehículo, bajaron con armas y abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaba el segundo del Ejecutivo. A las 8:45 se produjo el magnicidio del vicepresidente de la Nación. Uno de los hechos criminales que desató un tsunami de efectos colaterales que marcaron la historia del Paraguay. Luis María Argaña Ferraro, doctor en Derecho, ocupó el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue uno de los dirigentes civiles que ayudó al derrocamiento de la dictadura. Intelectual y culto, ocupó por varios años la presidencia de la ANR. Para muchos es considerado el último gran caudillo colorado. Me ratifico en mi credo político. Creo en el Paraguay, creo en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes y en sus niños. Creo firmemente en la redención del pueblo paraguayo. Creo en su destino, que tarde o temprano recuperará la gloria de su historia, la grandeza de su pasado y sus ansias insatisfechas de libertad y de democracia. Creo en la reconciliación de todos los paraguayos, sin distinción de banderías políticas, con sincero arrepentimiento de los agravios, porque ese es el sacramento de la reconciliación cristiana. Creo en el triunfo del pueblo. Creo que algún día se respetará la voluntad popular. Creo que nuestra lucha no ha sido en vano, porque dejamos una semilla que fecundará esta tierra fértil de la democracia, de la libertad y de la justicia social. Creo y confío en Dios. ¡Viva el Paraguay! Qué increíble cómo sigue tan vigente ese credo, Félix, gente, ¿verdad? Realmente yo tengo grabado en mi celular y siempre lo estoy escuchando y cada vez más impresionante. Sí, no, realmente es. Ustedes, la familia, 20 años después, ¿qué puedes decir de ese asesinato, Félix? Sobre todo tu propia madre, y bueno, y todos ustedes, pero tu mamá pasó por tantas cosas con el asesinato de tu padre, bueno, Patricia también, que tuvo que ir a pelear a nivel judicial, porque hubo toda una campaña terrible y una bajeza absoluta en relación a la muerte del doctor Luis María Argaña, ¿verdad? Sí, Mina, primero vino
el arrebato violento a la persona amada. El primer acto. El segundo acto, la infamia. El tercer acto, la injusticia. O sea, acá fue una tragedia. Tras tragedia. Ya llevaban 3 actos. Pues Patricia sabe bien porque luchó muchísimo, cómo se manipulaban y cómo teniendo la razón y demostrando la razón con pruebas instrumentales, con testimonios, y finalmente todo quedó en una tranza política que se hizo en el 2007 para liberar al principal procesado, que eso realmente tiró todo, porque si vos decís, para un vicepresidente no hay justicia, ¿cómo va a haber para un común de los mortales? Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe llamar a reflexión, porque no solamente en el tema de los jóvenes, vos sabés lo que es ver a alguien disparando, filmar y después ellos decir que entre nosotros nomás, entre los que estaban a favor de la democracia nomás se disparan. Acá se lo ves, Félix, disparando. Pero esa foto es una barbaridad. Ahí está, Sí. esa foto, lo vimos todos por los canales, por los diarios, sabemos quién es ese hombre, ¿eh? Ese hombre era un hombre de confianza del oviedismo, obviamente no le va ¿a quién le va a matar? A los que estaban en contra de Oviedo, ¿verdad? O sea, ¿y qué pasó con él concretamente? Él está libre, Mina, está libre. trabajando como camillero en emergencia médica. Qué triste cuando te vas a consultar y te encontrás con el asesino de tu Sí, hijo. así es, increíble. Es como para hacer... Mostrar la foto, a ver, ¿qué hizo este hombre? Este es mi hijo, al que este criminal asesino descerebró con balazos, con orificios de salida y otro con explosión en la cabeza. No tuvo ninguna posibilidad, aún así no murió en el instante, murió después de 3 días, porque decía el doctor que tenía un corazón muy fuerte, que por eso había aguantado tanto. Y este es el asesino que hoy día está suelto, y cuántos más, porque no solamente esto lo mataron a toda esa gente, hay mucha gente, pero ¿quiénes son? ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué esta impunidad? ¿Por qué no hay castigo para estos asesinos? Eran 7 jóvenes los que murieron. Este es otro de el hijo de la señora, miren poco. Y uno vive con esto. 20 años pasaron, pero lo vivimos cada instante, cada recuerdo. No, realmente es terrible lo sucedido. Yo la conozco a doña Ladis desde ese momento, a doña Porfiria también, que año tras año, hace 20 años que las recibo en la radio todos los años, y durante los primeros años, obviamente, casi diariamente, ¿verdad? Y realmente, ¿sabes lo que es tener la foto de tu hijo, ¿verdad? O la foto, o las imágenes de tu padre, como tienen ustedes? Realmente es. Y después pensar, y bueno, ¿y dónde están los presos? No están los presos. No hay gente, ¿verdad? O sea, no hay gente detenida en este momento. O sea, no hay nadie del marzo paraguayo. No, hay detenidos de 7 parte muertos, de... 7 muertos, más de 110 heridos de bala ese día y más de 900 heridos con registro de emergencias médicas. Eso tenemos que decir, que no solamente que murieron estas personas, ¿verdad? Que también murió el guardia del doctor Argaña, porque claro. nunca la gente se acuerda de él, pero es una víctima del atentado. O sea que imagínate que en realidad son 8 más 2, 10. Porque Arnaldo Paredes, que al final murió unos meses después debido a estos disparos, ¿verdad? O sea que, pero digo, 10 personas que murieron por el efecto de esa sanguinaria, de la violencia desatada en esos días. Pero después, ¿cuántos podrían haber muerto en realidad? Sí. Porque había más de 100, me decía, heridos de bala. 110 heridos de bala, sí. ¿verdad? O sea que tuvieron la suerte de que la bala no dé en un lugar que haya acabado con su vida. O sea, fue una masacre realmente lo de la plaza. Es realmente una masacre. Y fue programada, Mina, porque recordarás que hay primero un margen de horas que las heridas son en las piernas. Sí. Y luego a partir de 1 hora las heridas ya afectan los órganos vitales. O sea que realmente fue una masacre cobarde, violenta. Justamente, gracias a Dios que el pueblo paraguayo se plantó.
Quiero que veamos el informe que nos preparó Jenny sobre el marzo paraguayo y después entrar justamente en detalles de lo que significó ese marzo, de todo lo que queda pendiente hasta ahora, porque hay que decir que en realidad eso no prescribe, eso vamos a hablar después con Patricia, no tendría que prescribir alguno de los hechos. En todo caso, que ustedes me aclaren eso. Porque como dice doña Gladys, y siempre hablamos con doña Porfiria también, hay gente, porque obviamente no fue solo este tipo al que se le filmó que mató, o sea, claro, hubo más asesinos, digamos. Sí. Y están en sus casas, nunca pisaron la cárcel, ¿verdad? La terraza del Zodiac, nunca se supo nadie quiénes son. ahí. Exactamente. Jenny, a ver qué tenemos. Recurrimos al archivo para recordar lo que fue el marzo paraguayo del año 1999 en este informe. Para entender la crisis que se vivió en nuestro país del 23 al 28 de marzo de 1999, debemos remontarnos a los antecedentes. Para el año 1993, el abogado Luis María Argaña y el militar Lino César Oviedo eran adversarios políticos que tenían en común la ambición de llegar al Palacio de López. Después de Andrés Rodríguez, un civil, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, gana las elecciones presidenciales y nombra como comandante del ejército al general Lino César Oviedo, un militar que participó de la caída de la dictadura y quien lo había apoyado en las internas partidarias del 92 y en las generales del 93. Pero la relación entre ambos se quebró hasta que el 22 de abril de 1996 el general Oviedo intentó un golpe de Estado contra el presidente Guasmosi. La ciudadanía salió a las calles a respaldar al gobierno y a exigir cárcel para Oviedo. El 25 de abril de ese año, el presidente Guasmosi pasó a retiro al general Oviedo. El militar reunió a sus seguidores en un acto en el Linódromo, donde anunció que iniciaba su carrera a la presidencia de la República para las elecciones de 1998. Creó un movimiento interno dentro de la ANR. Luego fundó su propio partido, el UNACE. Así, el oviedismo nació como fenómeno político. Ganó las internas coloradas de 1997 con la fórmula Oviedo-Cubas y se convirtió en el candidato de la ANR para las presidenciales del año siguiente. Pero antes de que se desarrollaran las elecciones de 1998, un tribunal militar condenó a Oviedo a 10 años por el intento de golpe de 1996. Su candidato a vicepresidente, Raúl Cubas, asume su lugar como presidenciable y como dupla su adversario en las internas, Luis María Argaña. Bajo el eslogan de campaña "Tu voto vale doble, vota por Cubas para que Oviedo salga en libertad", Cubas y Argaña ganan las elecciones de 1998. Uno de los primeros actos de Raúl Cubas como presidente fue ordenar la liberación de Lino Oviedo en agosto de 1998. Para febrero de 1999, jóvenes de diferentes partidos formaron el grupo Jóvenes por la Democracia. El primer acto público convocó a unas 1000 personas, luego una caravana, más tarde serían misas en la catedral y manifestaciones con regularidad. El 23 de marzo, los Jóvenes por la Democracia se encontraban organizando un festival cuando se enteran que el vicepresidente había sufrido un atentado. Como consecuencias inmediatas, el ministro del Interior presentó su renuncia. El gobierno prometió investigar el crimen. El entorno de Argaña acusaba a Oviedo de autor intelectual. Los jóvenes líderes Castillo del Coloradismo y Camacho del PEM iniciaron movilizaciones hacia el Palacio de Gobierno exigiendo la renuncia de Cubas y cárcel para Oviedo. Los campesinos de la Federación Nacional Campesina se manifestaban cuando estos jóvenes fueron reprimidos por la policía. Jóvenes y campesinos llegaron a un acuerdo para permanecer en vigilia en las plazas cercanas al Congreso, pidiendo justicia y a la espera de un juicio político que se estaba gestando en el Parlamento al presidente Cubas. Los seguidores del oviedismo acuden al mismo lugar y los bandos se enfrentan. El ambiente se ponía cada vez más tenso.
El viernes 26 de marzo, día de la masacre, los adherentes de uno y otro sector eran numerosos en las plazas del Congreso, mientras políticos oviedistas anunciaban una inminente guerra civil. La represión policial se acentuó en la tarde de ese viernes, con intención de despejar la plaza para que los oviedistas puedan ocuparla. El presidente Cubas ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas. Las tanquetas que salieron del cuartel de la caballería eran interceptadas por la población con piquetes de cubiertas y troncos. En las plazas, los adherentes al oviedismo empezarían un ataque con petardos desde el edificio Zodiac y el Correo. Pronto se darían cuenta que los primeros caídos tenían heridas a causa de armas de fuego y no petardos. En esa trágica noche perdieron la vida José Miguel Zarza Caballero, Armando Daniel Espinosa Cardoso, Manfred Star González, Víctor Hugo Molas Gini, Henry David Díaz Bernal, Cristóbal Espínola Cardoso, Tomás Rojas y Arnaldo Paredes. El presidente Cubas presentó su renuncia 2 días después de la masacre y se exilió en Brasil. Lino Oviedo huyó del país. Con el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia del presidente Raúl Cubas, se produce un vacío en el poder. El entonces presidente del Congreso Nacional, Luis González Macchi, juró como presidente de la República, siguiendo la línea de sucesión constitucional. 20 años han transcurrido del marzo paraguayo. Una semana en la que jóvenes y ciudadanos en general salieron a las calles a defender la institucionalidad y la democracia, convencidos de que la opresión y el autoritarismo nunca más debían instalarse en Paraguay. La gesta heroica del marzo paraguayo debe permanecer en la memoria como una lección de coraje y una lección de vida. Y gracias a ellos hoy estamos viviendo en libertad. Luego de la pausa, quiero que analicemos, esta es la versión real de lo que sucedió en el marzo paraguayo. Porque después hubo una campaña diaria, de años tras años, ¿no?, donde decían, por ejemplo, que el doctor Luis María Argaña en realidad se murió antes con un amante que tenía, ¿verdad? Entonces después le mandaron y le pasearon al muerto. Vamos a hablar de ese tema porque es importante que se sepan las dos cosas y por qué se desvirtúa esas versiones. Y que a la gente del marzo paraguayo también no es que le mataron los oviedistas, sino que los propios anti-oviedistas desde el Congreso le mataron. Ese tipo de cosas vamos a explicar y a desvirtuar, obviamente, luego de la pausa. El tema de lo que sucede en este marzo paraguayo. Primero vamos al asesinato del doctor Luis María Argaña. De las tantas versiones que daba el oviedismo a partir de su vocero, que era el diario ABC Color, ¿verdad? Hacían una campaña de que supuestamente que no le mataron a Argaña en el atentado, sino que se murió con su amante, en la casa de su amante, y decían la hora y todo, ¿verdad? Más o menos alrededor de las 11, 12 de la noche creo que era, que decían que se fue a... ¿Cuál era la versión sobre esta del amante que...? Sí, yo quiero aclarar de que hubieron varias versiones. Pero esta es la que más corrió, digamos. La que más corrió porque lanzaron una revista también, exacto. Es que justamente es el compadre, el dueño de la revista, el compadre de Lino Oviedo, después vino a hacerle su campaña cuando él se candidató. Tenemos en Cambio 21, se publicó, se le entrevistó. Se investigaron toditas, que tenía cáncer, que por un seguro de vida, todo se investigó en el expediente, ¿verdad? Y también me gustaría, ¿verdad?, explicar con el tema del presidente Cubas, que una de las versiones que el público creía era de que no existía el móvil que decíamos, porque no había, Apleyar, por ejemplo, en un programa decía no había los votos para quitarle a Cubas, porque el juicio político estaba antes. Claro, no, pero antes de eso, quiero ir al asesinato del doctor Argaña. El asesinato del doctor Argaña, una de las versiones es que murió con un amante, otra con otro amante, otra de cáncer. Sí, así es. Pues todas esas versiones se fueron a la miércoles con el tema de la autopsia. En la autopsia de la muerte del doctor Luis María Argaña, que fue ni bien lo mataron ahí en la diagonal. En la diagonal, lo llevaron al sanatorio americano. Ahí participaron policías, fiscales, médicos, enfermeras. Se filmó absolutamente todo, ¿verdad? Y el doctor Argaña estaba todavía
¿cómo se Con dice? con la flacidez del cadáver ¿verdad? que acababa y de... sangraba, cuando le cortaban, sangraba. Uno ve la sangre al cortar el cuerpo, al hacer la autopsia. Entonces, ¿cómo es posible que una amante, que se murió en la casa del amante a las 12? Vamos a suponer, se murió en la casa del amante a las 12. Imagínense, a las 12 le tienen que avisar a los hijos, se murió tu papá en la casa de tu amante. Los hijos tienen que, de las 12, ¿hasta qué hora fue el atentado? A las 9 menos cuarto. Bueno, a las 8:30, 9 menos cuarto, fíjate que tienen como 7 horas para hacer todo un atentado, porque se murió a las 11, 12, ¿verdad? No es que sabían luego que se iba a morir en la casa del amante, no, se murió en la casa del amante según la versión de ABC, ¿verdad? Llamarle a los choferes, a esto, a unos sicarios, contratar rápido. Sicario, hola, ¿puedes hacerme un atentado bola y matarle de paso también al chofer? ¿Puede ser, Pío? ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Cómo vas a hacer todo? ¿Vas a organizar Imposible, todo eso de las 12 que se murió en la casa del amante a las 8:30? O sea, digo nomás de que... Demencial. ¿Cómo es posible? No, pero lo más demencial es que hay gente que cree. Exactamente. Eso es más demencial. Porque Bueno, que ellos sean demenciales, ya sabemos que son demenciales, por eso mataron a un vicepresidente y por eso mataron a 10 personas en total, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo, Pico, vos vas a creer esa versión? ¿Entendés lo que te digo? Inclusive gente muy preparada. Yo he tenido que explicar, Sí. porque uno creería, bueno, alguien... No, pero no inclusive tenía médico, la ¿verdad? sangre en la camisa, dice. Y después justamente nos Pero, explicaban Mina, los médicos, Sí. ¿verdad? Mina, después no, también... estaba llena de sangre. ABC Color en julio del 99 publica la fotografía. Hay una página web, ¿verdad? Que es magnicidio argana.com, en donde puede entrar el público a mirar. Están las filmaciones de la autopsia. ¿Cuál es? ¿Repetí la dirección? www.magnicidio.argana.com. Argana porque la ñ no... Porque la ñ no es Argana.com.com, ¿verdad? Y se entra, ahí está, alzamos, ¿verdad? El video de la autopsia, la publicación de ABC del 99, hay videos de programas de televisión, que era lo que quería explicar un poquito acá al comienzo, con el tema de que el 20 de marzo se reunieron en la casa de Víctor Galeano Perrone, Moyoli, Carlos Moyoli, que era del Superior Tribunal de Justicia Electoral, y eso quería explicar un poco al público, ¿verdad? Porque dicen no había los votos, pero es que no era esa la intención, Claro, porque no era si necesario había, el juicio político. porque si es que había los votos y se le destituía a Cubas, tenía que subir a Argaña. Argaña era el impedimento para que Oviedo sea presidente. Claro, porque el tema es así. Claro. Hay que dos cosas. Esto, lo del amante. Entonces, está claro, ¿verdad? Que una persona que se muere en la casa del amante a las 12 de la noche, a las 8:30 se produce el atentado ahí públicamente, ¿verdad? ¿Cómo es que vos vas a contratar a los sicarios todo en 7 horas y le vas a matar encima al guardia y encima después no va a tener rigidez? Porque si se murió a las 12, ya para las 9 tenía que estar bastante rígido el hombre, ¿verdad? La máxima rigidez. Pero cada después está el tema verificación que es lo siguiente. Dice, bueno, acá porque el beneficiado iban a ser los hijos. Los hijos, ¿no? Y los argañistas, digamos, porque si iban a quedar, ¿para qué le van a matar a Argaña para beneficiarse? Porque realmente estaba en curso un juicio político. Se le iba a sacar a Cubas porque había quitado un decreto totalmente anticonstitucional en relación, sobreponiéndose El decreto 117. al Poder Judicial. Y desacató una orden de la Corte. Claro, pero entonces es así. Le íbamos a hacer un juicio político, porque todos estábamos de acuerdo en hacerle un juicio político a Cuba, por lo menos la gran mayoría. Ellos no necesitaban el juicio político a Cuba, ellos lo que querían era... Entonces para Oviedo es así, Dios mío, le hacen un juicio político a Cuba, lo sacan a Cuba y Argaña va a ser el presidente, Sí, su Argaña. máximo adversario para el enemigo, ¿verdad? Entonces él tenía que evitar primer elemento, ¿por qué Oviedo quería matar a Argaña? ¿Por qué Oviedo quería matar a Argaña? Primero, no quería que él sea el presidente de la República, nada más y nada menos que iba a ser el presidente de la República. Pero en segundo lugar, vamos a suponer que no se tenían los votos, no se sabía. En segundo lugar, él quería ser el presidente de la República. Y la única forma en que él pueda ser el presidente de la República era matándole al doctor Luis María Argaña. ¿Por qué? Al matarle a Argaña, se tenía que llamar nuevamente a elección a la vicepresidencia. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Quién iba? Se llamó en el día que lo matan a Argaña.
el día que lo matan, ya a la mañana, antes de tener certificado, a la mañana, el tribunal que respondía a Oviedo, donde estaban reunidos, y está registrado eso, en las cámaras, en los libros, estaban reunidos los oviedistas. El día del atentado, a la mañana, estaban reunidos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral con Moyoli, con, ¿cómo se llama el otro? Rojas. Estaban reunidos, ya estaban reunidos, porque como el atentado iba a ser a las 8:30, a las 11 ya convocan a elección. Más burdo imposible. Todavía ni siquiera sabía. ¿Por qué? Lo matan a Argaña, se convoca a elección, al mes, obviamente, Oviedo ganaba la elección, él asumía la vicepresidencia y el propio Cubas decía que él iba a renunciar. Un camporazo. Porque le correspondía en realidad esa presidencia, era de Oviedo y no suya. Entonces, renunciaba y quedaba él presidente legal del Paraguay. Entonces digo, estaba demasiado bien planificado. Lo que no estaba planificado que se levante la gente. Es que se levante la gente. Así mismo. Lo que mucho menos estaba planificado es que cuando la gente se levante, a tiros los corrían, que vuelvan y se queden, ¿verdad? Entonces ahí está justamente el caso de los hijos de ustedes. ¿Por qué jugaron un rol fundamental? En mi caso, por ejemplo, fui a la plaza porque escuchaba los discursos que hacía Oviedo. Seguía escuchando todas las veces con Henry los discursos donde decía, vamos a cortar manos, vamos a poner silla eléctrica. Correrán ríos de sangre. Después todos los discursos. Después cuando murió Argaña, por supuesto sabíamos quién le convenía la muerte de Argaña, a Lino Oviedo. Entonces cuando nos enteramos, ahí decidimos irnos a la plaza, porque sabíamos perfectamente que el oviedismo subía, que nos esperaba. Silla eléctrica, cortes de mano y un montón de cosas. Por eso fuimos a la plaza. Murió el doctor Argaña, sabíamos de dónde venían esas balas asesinas, de quién. Fuimos a la plaza con Henry y toda la familia. Para mí eso fue el comienzo del marzo, porque yo seguí los discursos de Oviedo. Y Henry, teníamos una pieza contigo, él me gritaba, mamá, escuchá lo que dice Oviedo en el discurso. Hacían los discursos así Oviedo en cada lugarcito. Y seguíamos. Bueno, y Henry se fue a la plaza y se quedó ahí. ¿Cuándo lo matan? Henry trabajaba ahí al lado del Cine Victoria. Ajá. Ahí trabajaba. Entonces, como estaba ahí enfrente nomás, entonces él ahí cruza. Pero el día que nos fuimos los dos juntos. Pero él sí o sí tenía que trabajar. Entonces él trabajaba y después salía y ya me esperaba en la plaza. Sí, siempre. ¿Y cuándo lo estábamos. matan a Henry? A Henry lo disparan el 26 y muere el 30. ¿Quién de los chicos es que le disparan, hieren, se va, lo llevan, digamos, a atender y vuelve herido a la plaza? Víctor Hugo Molas. Víctor Hugo Molas fue herido en la plaza, también sabía toda la historia de Oviedo y le desafía a Oviedo. Hijo de puta, acá estoy, y ahí le dispara. Y ahí le da el remate total. Pero imagínate lo que fue. Él se fue a la plaza, le dispararon, se fue al sanatorio, volvió y le desafía con herido. Le desafía y ahí lo matan. Ahí lo matan, ahí le rematan. Sí, una proeza. En tu caso, Porfiria, que es tu único hijo, el único hijo de doña Porfiria. Es así, ¿verdad? ¿Cómo es la historia de tu hijo, doña Porfiria? Porque no todo el mundo, hay jóvenes que no conocen la historia. Y bueno, yo tuve mi hijo muy joven. Y el señor Jerónimo Vidal y la doctora Pura de Vidal trabajaba yo de empleada doméstica. Yo le cuento bien. Yo me quedé embarazada y le digo a la doctora Vidal, al señor Jerónimo Vidal, que era capitán del Club Olimpia, no sé si alguien le recuerda. Entonces yo le digo a ellos, no tengo vergüenza, ¿sí? Porque me quedé huérfana a los 6 años y cuento mi verdad. Le digo yo a la doctora Vidal, doctora, necesito plata adelantado, le digo, y me dice, ¿para qué? Porque me quedé embarazada, le digo, y no voy a poder mantenerle a mi hijo, le digo, y estoy sola. Y me dice la doctora Vidal, ese hijo va a nacer y le voy a cuidarle yo hasta que me muera, me dice la doctora. Y también te voy a cuidar vos hasta que encuentre un marido, me dice. Y bueno, nació mi hijo, se hicieron responsables ellos, le crió en el colegio salesiano, pero a mí la sociedad, a mí
mi hijo se crió en sociedad y yo era una chica muy humilde, no me conocía nadie, mi hijo, que José Miguel Cerda era mi hijo, nunca me conoció nadie. Entonces, pero tu hijo sí. Mi hijo sí me conocía que yo era la mamá, pero se crió en una sociedad mi hijo, ¿verdad? En una sociedad que no era la mía. Entonces después me fui a Buenos Aires y para trabajar y ayudarle a mi hijo también, porque quería que mi hijo sea lo mejor. Estudió ciencia cultural administrativa, 15 años. Bueno, y así fue. Después yo, estando allá en Buenos Aires... ¿Cómo te enteraste que tu hijo se fue a esa plaza? Y que en eso quiero llegar. Yo estaba durmiendo ese día y apago todo, desenchufo todo porque vi que en Paraguay ya había lío. Y no quería saber nada. Le llamo a mi hijo y le digo, José, mira que hay lío, no vayas a macana. Le digo, no mami, me dice, no mami, estoy estudiando. Preguntarle a mi abuela, porque él decía abuela a la doctora Vidal y al señor Vidal. Preguntarle a mi abuela, yo no voy a salir. Pero al final se juntaron con los chicos y fueron en la plaza habiendo tanto lío. Y después yo veo enfrente de mi casa Crónica, todo eso, televisión de Argentina. Y me dice, mi amiga, vienen todos los periodistas argentinos, algo pasa, me dice. Y le recibieron, ellos no me querían contar. Al otro día me mandaron un avión, creo que era usted, Radio 10 o Radio 1, Radio 1. Radio 1, estoy muy agradecida. Me mandaron un avión privado, abrieron la frontera y me vine yo con el avión privado, después cerraron otra vez la frontera. Vine y cuando llegué en el aeropuerto se llenó de periodistas. Yo no sabía lo que pasaba, estaba loca, Pero ya te habían dicho que a tu hijo lo mataron. Y cuando llegué, se estaba velando en el colegio, en el colegio salesiano, ahí en la capilla se le veló a mi hijo. Y llegué y estaba la madrina y me dice, no vaya a llorar, no haga lío, me dice la madrina. Y estaba mi tía, la hermana de mi mamá, y le dice a la gente de sociedad, le dice, ella es la mamá de José Miguel, si quieren conocerle le presento a la mamá. Y llorar todo lo que querés, me dice mi tía. Y amanecí sobre el cajón. Así fue mi historia. Y hasta hoy las historias que nos cuenta doña Porfiria en Buenos Aires, cuando le ves a un chico parecido a tu hijo, ¿verdad? O sea, muchas veces te pasó, ¿verdad? Muchas veces, cuando era recién eso, pasaba un chico y yo trabajo de empleada doméstica en Buenos Aires, me jubilé pero continúo. Y le seguía al chico y me tenía miedo y le decía, por favor, dame un beso, le parece mucho a mi hijo. Hasta ahora estoy así, pero ahora un poco más entiendo lo que me pasa, ¿verdad? Entiendo más y me entrego a Dios y estoy orgullosa de mi hijo, aunque me dicen que murieron por droga, por esto, que aquello, me dicen que él está endrogado, por eso vino en la plaza. Pero mi hijo no era eso, mi hijo era un estudiante, un muchacho divino, bien criado. El señor Vidal era general retirado y le criaba bien. Él es teniente primero de la CIMEFOR, mi hijo. Estudiaba en la Universidad Católica. La Universidad Católica me mandó un diploma de él. Es cierto. Bueno, esa es la historia de doña Porfiria. Imagínate, como ella, hay otras madres, hermanas, esposas que lloran y es... La única justicia es la justicia divina, ¿verdad? Porque lastimosamente... A él le dio una bala en el corazón. Fue una bala. Y le atendió la doctora, ¿cómo se llama? Esa que Antunes. Sí. Antunes. Y la doctora es mi amiga, siempre me llama. Y le digo, doctora, ¿por qué no le salvaste a mi hijo? ¿Por qué, doctora, no le salvaste a mi hijo? Y no podía, procuré mucho y no podía. ¿Y qué dijo mi hijo? La última palabra, decime, doctora, ya que sos mi amiga y me querés tanto como decís. ¿Qué dijo mi hijo? Mamá. Y eso es lo que no podía estar con él. Porque... Tina, yo quiero contarte así un pedacito también de todo lo que pasamos en la plaza. Yo estaba con mi bandera, con mi radio siempre, y escucho que Humberto le llama a la ministra de Salud. Pero antes de eso le digo a Gustavo que se vaya a buscar la Henry, que pasa hacia este lado, porque él cruzó a aquellos lados. Se va a Gustavo y le dice, él me manda a decir que me tranquilice, que no pasa nada, que él está muy bien. Escucho que Humberto le dice a la ministra, ¿cuántos heridos hay?
te quiero pasar, Humberto, y por favor pon la música, el himno nacional, te quiero pasar las primeras víctimas. Y ahí va diciendo, y por supuesto uno va, pobrecito, hasta que me tocó a mí, Henry Daniel Díaz Bernal, tiene una bala, dice, yo no escuché que dijo en la cabeza, yo escuché bala nomás, lo primero que pensé fue en la pierna, en la pierna, está herido en la pierna o alguna bomba, jamás me imaginé. Entonces empezó la corrida, nadie le tenía, pasa una ambulancia y no le trajo a nadie. Y qué raro, dije yo, va y no le trae a nadie la ambulancia. Había sido que era en el sector que estaban los oviedistas y los oviedistas no le dejaban pasar a la ambulancia. Entonces la ambulancia volvió sin traerla a Henry. Fueron otras personas en un taxi, le llevaron a primer auxilio, no, de ahí le rechazó. Yo fui recorriendo hospitales sin poder encontrarle a mi hijo en ningún lado. Mis familiares me buscaban a mí y yo le buscaba a Henry por todos lados. Así amanecí buscándole a mi hijo. Había sido, después ya se le llevó a IPS, no había lugar, no había terapia, porque demasiado mucho herido había. Claro. Entonces se le llevó al hospital universitario. Ahí recién alguien me contó y ahí me voy y me encuentro con mi familia y ya mi hijo le encontraste. Estaba. Ya ahí me dijo el doctor la realidad. Y entonces lo único que tenía que decirle, doctor, ¿y si le llevo a Estados Unidos? Porque es el lugar donde... Si vos pensás que es lo máximo, claro. Sí, y si le llevamos, no señora, porque no hay reconstructor de cerebro, me dijo, y a ella me dijo todo, y a ella se me derrumbó, porque sí me dijo, era cuestión de tiempo nomás. Aún así, él me dijo, él es muy joven, tiene un corazón demasiado fuerte. ¿Y resistió cuántos días? Y resistió 3 días, resistió. Que estuviste con él a su lado todo el tiempo. No me separé, Mina, Dios mío, pero era un hombre tan pudoroso, mi hijo, que cuando estás en terapia te ponen toda la bata blanca. Y yo le friccionaba los pies y le hablaba en su oído, le friccionaba los pies, y cuando llegaba hasta la rodilla nomás le alzaba el aire, porque él se cuidaba mucho, no andaba ni en ropa interior, y nunca, jamás. Hasta acá nomás, mi hijo, no vaya, no te haga problema, yo no te voy a revisar. Y le besé, y después salí, me quedé con mi hermana, rezamos con mi hermana, de una hermana que lee la Biblia, y me decía, vamos a leer esto. Fue increíble, Mina. Estábamos leyendo la Biblia, en ese interín, por lo visto, Henry falleció, y una tenue llovizna, pero así, esa chiquitita, que fue cayendo encima de nosotros, fue cuando el médico vino y nos dijo, señora, acaba de morir su hijo. Bueno, es terrible, Mina, muy dolorosos esos recuerdos, pero hay que decirlo, porque yo siempre le digo a mi familia, en la medida que lo recordemos y lo nombremos, ellos siempre estarán con nosotros, pero el día que ya no le recordemos así más, entonces habrían muerto. Así mismo, así mismo. Entonces, permiso, ¿por qué no nos quiere acompañarnos más en marzo paraguayo? Ella se preocupa. ¿Verdad, señora Mina? Sí. A mí me preocupa porque si ella no está con nosotros... ¿Qué te preocupa, doña Porfiria? Porque ella dijo que mañana... va a renunciar como coordinadora a marzo paraguayo. ¿Y quién va a estar conmigo? No, porque yo siempre voy a estar hasta que esté viva también ahí. Pero ella no es lo que habla. Yo no sé hablar, soy campesina. Yo no dije renunciar, dije nomás voy a cumplir una etapa. Sí. Quiero tomarme un poco también, sacarme un poco esa responsabilidad, porque no es fácil, mira, tener que correr. Y con todo esto que me pasó en este último tiempo con la muerte de Gustavo, hizo que eso yo le estuve comentando. Claro, doña Gladys, aparte de perder a su hijo en el marzo paraguayo, por toda esta situación, esta lucha, primero que estuviste muy enferma, en segundo lugar, su marido, a quien conocí, falleció también de dolor y de tristeza, y su hijo, su otro hijo, enfermó y también falleció. Entonces tiene 3 seres queridos, ¿qué más querido que 2 hijos y un esposo, un compañero de toda la vida, ¿verdad? Sí. Así es que yo te entiendo, doña Gladys, pero bueno... Gustavo estábamos preparando, mira, los 20 años. Gustavo me decía, mamá, este año vamos a traer equipo de road, porque a la juventud le gusta el road, entonces yo voy a ir a hablar con algunos amigos. Estábamos en ese preparativo. El marido de doña Daría. Don Mario. Don Mario, ¿verdad? Porque yo le conocía todito a los familiares, porque hicimos una comisión de familiares, que era Memoria Viva, ¿verdad? Con quienes trabajé muchísimo. Y yo me acuerdo que justamente... decía don Mario, estaba indignado por la impunidad, ¿verdad? Y decía, yo le iba a matar a Oviedo, le voy a matar, le mató a todos nuestros hijos. Entonces le decía, bueno, no tenés que pensar que te vas a hacer igual que él. Pero ¿y cómo yo, Mina, me decía, cómo yo me voy a morir sin que haya justicia? ¿Cómo yo me voy a encontrar con mí si yo me muero? Me dice, ¿qué yo le voy a decir a mi hijo cuando me encuentro con él? Pero ¿qué le voy a decir? Justicia había, mire qué justicia había. Yo estaba planchando a las 4 de la mañana y crónica, murió, y cayó el avión de Lino Oviedo, ¡ah!
grité yo, justicia, justicia. Está muy bien, Gladys, ¿por qué vamos a...? Está muy bien que se pueda Eso me contentar. pasó. Justicia, Sí, porque justicia. no iba a ver, hasta ahora iba a andar por la plaza así, Sí. peticito de mierda, como es, haciendo Así, batalla. sí. Y hubo justicia divina, pero no iba a haber justicia acá. Así es, Sí. hubo justicia Hubo divina. justicia Estoy de acuerdo contigo y Sí. entiendo tu alegría. Sí. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Fernando, cuando ustedes conforman los jóvenes por la democracia, lo conforman un tiempito antes ya, Sí, porque bastante antes. se venía fue antes inclusive del decreto de Claro. de Nosotros cuando veíamos que la situación política era cada más violenta, más agresiva, que es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Se hablaba de que iban a correr ríos de sangre. Entendimos que teníamos que unirnos los jóvenes, los diversos partidos políticos, sectores independientes, porque lo que estaba en juego era la democracia, Así es. ¿verdad? Entonces yo creo que algo que legitimó a Jóvenes por la Democracia fue La pluralidad. esa convocatoria plural de todos los sectores. Habían colorados, liberales, independientes, ¿verdad? Yo particularmente, en ese entonces era presidente de la Juventud del Encuentro, estaba Adrián Castillo, colorado, estaba Enrique Sánchez, independiente, Humberto Blasco, de la Juventud Liberal, Joaquina Romero, mucha gente valiosa que no hay tiempo para citar, pero era la pluralidad, Mina, y entendíamos que había que defender la democracia. estaba en juego la democracia. Entonces comenzamos las actividades y se nos respondía con más violencia, ¿verdad? Nosotros hacíamos marchas pacíficas y siempre fue pacífico el movimiento Jóvenes por la Democracia, ¿verdad? Tal es así que cuando ocurre la muerte del doctor Argaña, nosotros hacemos una marcha pacífica y ya somos reprimidos. Y ahí porque ustedes se reunieron, Sí. se convocaron en el... nosotros el fuimos sanatorio, hasta el sanatorio americano donde donde estaba estaba todo el mundo Argaña ahí, sí, y sí. ante esa impotencia nosotros no podíamos entrar ahí, Exacto. ¿verdad? Sentíamos que teníamos que reclamar justicia y nos fuimos reclamando justicia, nosotros no fuimos acusándole a alguien en particular porque no podíamos saber qué pasó, pero la reacción violenta de los otros era como que estaba marcando, bueno, los culpables están de ese lado, ¿verdad? Y ahí fue lo que ocurrió, lo que mencionaste, que probablemente no estuvo en ningún cálculo de ningún sociólogo ni nada, que al paraguayo cuanto más se le reprimía, cuanto más le querían hacer huir, más gente venía a la plaza y más indignados habían. Entonces fue esa reacción que nadie pudo Espontánea. calcular. Claro, ¿verdad? porque Esa muy- reacción espontánea es el gran valor del marzo paraguayo, ¿verdad? Claro, yo creo que es la indignación Sí. ante El lo más asesinato. básico que es el derecho a la Así vida, es. ¿verdad? Le Sí. sacaron la vida Sí. a un vicepresidente. Entonces vos decías, Dios mío, fíjate Sí. en manos de quién vamos a estar. Sí, me decía, si Si al le sacan al vicepresidente vicepresidente lo la vida, matan así. el resto de los mortales Claro. vamos a estar en sus manos. Sí. ¿De qué manera? Ahora, cuando se produce, digamos, estaban haciendo la vigilia en la plaza, esperando Sí. el juicio político, Claro, ¿verdad? claro. Los jóvenes, y estaban los oviedistas, digamos, Sí. ¿verdad? Siendo agresivos con ustedes. La represión de la policía y los militares en ese entonces al mando de Claro, Cuba, digamos, claro, que era al claro. mando de Oviedo, en realidad, Claro, sí. ¿verdad? Ahí, en ese momento, cuando ya después de que sucedió todo el tema de la matanza ese viernes, dicen que en realidad eran los del Parlamento, que los del Parlamento, Jamás. Eran antiovedistas, para que la Sí. gente entienda. Los del Parlamento, ¿quiénes eran? Eran la mayoría parlamentaria Sí. que quería sacarlo justamente a Cubas y a Oviedo, Claro. ¿verdad? Luego de que lo mataron al doctor Luis María Argaña, ¿verdad? Para que justamente Claro. Oviedo no asuma la presidencia Sí. de la República, Sí. ¿verdad? Ahora, ellos dicen que los muertos, estos 8 chicos, ¿verdad? Que los muertos de la plaza le mataban la gente del Congreso. Sí. Le mataban. Eso es una locura, Mina. Y también quería resaltar, ¿verdad?, la calidad humana de todos los jóvenes mártires del marzo paraguayo. Al escuchar el testimonio de Porfiria, de doña Gladys, y uno mira la vida, la historia de vida de cada uno de estos sí. jóvenes que murieron, ¿verdad? Es tan noble, tan digna. Estaba, por ejemplo, Manfred Starr, que era dirigente estudiantil. Estaban gente que era comerciante, Víctor Hugo Mola, Víctor Hugo ¿verdad?, Mola. que aún herido vuelve a la plaza. Estaba un campesino, Tomás Rojas. Entonces hay, Mina, una historia de vida, De vida, atrás de sí. cada uno de estos jóvenes. Y qué increíble tan cómo estaban como que ejemplar. representadas
toda la sociedad en estos jóvenes. Representando a toda la sociedad. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el marzo paraguayo? La gente venía espontáneamente, mira, nosotros pedíamos la colaboración de la gente y venían desde Ayola, para todos desvirtuar lados. nomás, para que vean, así como les decía, que el tema del amante, que como si se le mató a las 11 o a las 12, porque esa era la versión de ellos, ¿verdad? Cómo iba a estar todavía sangrando a las 9 y cómo los hijos iban a organizar un asesinato, porque igual se hizo todo eso. Vamos a suponer que le llevaban, llevarle un poco a pasear al muerto, así, al muerto allá atrás, ¿verdad? Y contratar a sicarios para que le rematen, ¿verdad? O sea, es un absurdo, pues, ¿verdad? Pero también qué absurdo es lo de que desde el Parlamento se le haya matado. Primero que se hizo todo el estudio del trayecto de las balas y en qué lugar fueron asesinados esos jóvenes. No fueron asesinados ahí en el Congreso. Pero vamos a suponer que haya caído alguno, porque los obviedistas estaban también mezclados entre todos los manifestantes, ¿verdad? Pero, ¿en qué cabeza entra que nosotros, los anti-oviedistas, que no queríamos que Oviedo sea presidente y que queríamos que Cuba se vaya después del asesinato de Argaña, cómo le vamos a matar a la gente que viene a apoyar esa causa, que es la del juicio político? Eso nomás es. O sea, ¿cómo? Nosotros lo que queríamos es que venga más cantidad de gente a la plaza. Yo desde la radio convocaba a la gente, pasaba las grabaciones, todo, para que la gente justamente se concientice de lo que venía y que vayan toda a la plaza. Entonces, ¿cómo los que estaban en contra de Oviedo, los que estábamos en contra de Oviedo, le van a disparar a los que venían a apoyar esa causa? Ridículo, pues, ¿verdad? Los únicos que querían que la gente vuele y que entonces no se haga el juicio y que Oviedo sea presidente, eran los oviedistas. Entonces, obvio que eran los oviedistas los que le hacían rajar a balazos, solamente que no es los sociólogos, ser en el mundo puede explicar que esa gente se haya quedado en la plaza con los balazos. Nadie puede explicar eso. Solo Dios, una obra de Dios, ¿verdad? Que se hayan quedado ahí en la plaza estos jóvenes, ¿verdad? Para resistir, y gracias a esa resistencia, Cuba ya no aguantó más y se fue. Y eso obviamente hizo que Oviedo no sea presidente de la República. Hoy tendríamos algo mucho peor que Venezuela, porque Oviedo era mucho peor que Chávez y que Maduro, ¿verdad? Ya había matado gente antes, ¿verdad? Sí, y Mina, y rescato eso, que fue un esfuerzo ciudadano, no fue Jóvenes por la Democracia solamente. La infinidad y cantidad de gente que estaba en la plaza de diversos sectores, fue algo que sobrepasó totalmente las expectativas. Aquí traje fotos, por ejemplo, estaban jóvenes que pusieron un puesto de salud para atender a gente que tenía problemas de presión alta. Terminaron atendiendo a heridos de muertes de bala, ¿verdad? La gente, para los que dicen que eran jóvenes violentos, estas tomas de los jóvenes orando, tomados de la mano, pidiendo que acabe la violencia. Entonces fue una juventud ejemplar realmente, la juventud paraguaya en aquellos días, y marca mucha esperanza para el Paraguay, ¿verdad?, de lo que se puede lograr. Y es muy importante recordar todo esto, no solamente para rendir un homenaje a la memoria de todas estas personas que fueron a la plaza y otras que lastimosamente perdieron la vida en ese lugar, y el caso del doctor Luis María Argaña, sino que sobre todo porque es importante aprender de la historia, es importante saber que la impunidad no es buena, porque cuando hay impunidad se vuelven a querer repetir los hechos. Sobre esto quiero hablar contigo, Patricia, luego de la pausa, ¿sí? ¿Cómo quedó el caso finalmente, tanto de la muerte del doctor Luis María Argaña como de la de los chicos? A ver, eso se acabó, nunca más se puede volver, ya quedó directamente impune, ya todos los asesinos van a estar gozando de buena salud, menos la gente que fue a la plaza. Quiero que me explique después, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Estábamos hablando que realmente el peor enemigo de Oviedo fue el propio Oviedo, ¿verdad? Porque hizo las cosas tan mal que él mismo se jugaba en contra. Por ejemplo, efectivamente, él quería que Cubas lo libere ya. Primer acto de gobierno ya que le libere. Cuando inclusive la oposición y sectores del Partido Colorado del Argañismo y de otros iban a negociar que luego lo liberen, digamos que haya una amnistía, pero no al instante, ¿verdad? Entonces él quería ya y descompuso todo eso, hizo que toda la gente se rebele porque realmente salió de la norma, ¿verdad? Y se dio la mano de Oviedo. Lo mismo pasó
con el tema de quería no esperar él y en el próximo periodo ser presidente, no, quería ser presidente ya. Entonces la única forma era matándole al vicepresidente, o si no, ¿cómo llegás a la presidencia si no le matás al vicepresidente? Le mataba al vicepresidente, él tenía el control de las Fuerzas Armadas, era el líder en las Fuerzas Armadas, tenía el control de la policía y del Ejecutivo, porque era Cubas, su máximo aliado, casi su soldado, ¿verdad? Estaba en la presidencia. Entonces era perfecto su plan, era perfecto. Es más, si se resistía a la gente, que él no contaba luego que resista porque él era popular, hay que decir que sí, era popular. Entonces dijo, bueno, yo gano así, caminando las elecciones de la vicepresidencia, asumo la presidencia y bueno, si hasta en los Estados Unidos se le mató a un presidente y no pasó nada, una vez dijo Oviedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que acá vamos a matarle a un vicepresidente? Y no va a pasar nada. Sí, una semana, 15 días, así revuelto en titulares, quién le mató, etcétera, etcétera. Pero no contó con que la gente iba a salir, iba a resistir en esa plaza y que por lo tanto Cuba ya no iba a aguantar esa presión y se fue. Entonces es increíble. El plan, solamente por obra y gracia de Dios y de la gente, no salió y no le tenemos hoy a un Maduro o a un Chávez en la presidencia de la República del Paraguay. O sea, vivimos en libertad gracias a eso. En relación al tema del marzo paraguayo, Jenny, artistas también, hay que decir que muchos artistas estuvieron comprometidos en la lucha por la democracia. E hicieron inclusive canciones en honor a esa gente, rindiendo un homenaje. Es así, Jenny, ¿no? Así mismo. El tema que vamos a escuchar a continuación es letra de Mario Casartelli y música de Mario Casartelli. Varios artistas con este tema que se llama Oportunidad le rinden homenaje a aquellos caídos en aquel marzo paraguayo. Por los jóvenes caídos, por los que sobrevivieron, por la sangre derramada en la ciudad, por los desaparecidos, por la vida que ofrendaron en nombre de una patria de verdad. Se fueron, por las voces que ya nadie callará, por los bravos campesinos cuyos brazos sudorosos defendieron palmo a palmo la ciudad. Démosle al Paraguay esta oportunidad, démosle al Paraguay sin olvidar jamás. Lloverá sobre la plaza, mojará todas las piedras, pero nada borrará la gran señal. La señal que los muchachos nos envían desde el viento, reclamando custodiar la libertad. No, no hay perdón para asesinos, no hay perdón para culpables, no hay perdón para los cómplices del mal. Sigan firmes nuestras voces y en castigo sea una justa realidad. Démosle al Paraguay esta oportunidad. Voy a hacer entrega de mi renuncia a mi amigo personal y presidente del Partido Colorado, doctor Bader Racid Luchi, para que haga llegar el presidente del Consejo del Municipio. Sin olvidar jamás.
Bueno, este programa en honor al doctor Luis María Argaña, asesinado ese 23 de marzo, a Francisco Barrios González, el custodio del doctor Argaña, a José Miguel Zarza Caballero, hijo único de doña Porfiria Caballero, a Henry Díaz Bernal, hijo ejemplar de doña Gladys, a Armando Daniel Espinosa, y un saludo y queridísimo abrazo a doña Daría, que la llevo siempre en mi corazón. Manfred Starr, a Víctor Hugo Molas, a Cristóbal Espínola, a Tomás Rojas y a Arnaldo Paredes, realmente nuestro homenaje a todos sus seres queridos y a todas aquellas personas que estuvieron en la plaza realmente arriesgando su vida por la libertad que hoy gozamos todos. Así que en honor a todos ellos, este programa. Y justamente quería terminar y dar la última palabra a ustedes sobre, a ver, cómo seguir rindiendo homenaje, no solamente porque se lo merecen, sino que para que sirva justamente como memoria viva. Yo siempre digo, increíble que el Congreso haya votado que, ¿cómo que se llama la ruta? No es la ruta, sí, es sí, la vía oceánica, ¿verdad? Lleve el nombre de Lino César Oviedo. O sea, digo, no vieron esta parte de la historia, no conocen ellos esta parte de la historia. ¿Cómo es posible que le den una bofetada a todo ese pueblo que estuvo en esa plaza, a estas madres que lloran a sus hijos? O sea, ¿qué pensaron los senadores y diputados para poner? Tiene que ser con gente honorable. No hay gente honorable en este país para tener que haber puesto el nombre de Lino César Oviedo o intentar poner el nombre. Ahí se va. O sea, no hay suficientes Argañas, Francisco, Henry Díaz, José Miguel, Armando. ¿Por qué no pusieron jóvenes del Marzo Paraguayo, verdad? O si no querían poner, pongan algún otro héroe, ¿verdad? Pero ¿por qué justamente alguien que causó tanto dolor a la patria? Entonces yo les pregunto a ustedes, a ver, si ustedes tuvieran que pedir a las autoridades actuales y futuras, por ejemplo, a los senadores y diputados también, o que revisen eso, ¿qué pedirían? A ver, porque ni siquiera en los libros de historia, digamos, cuentan la versión del Marzo Paraguayo. Unos profesores y maestros, cuando hablan de historia contemporánea, obviamente hablan del Marzo Paraguayo. Pero si no, vos le preguntás hoy a los jóvenes y no tienen idea qué pasó. Y fueron jóvenes como ellos que arriesgaron su vida y dieron su vida, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué quisieran ustedes? Doña Porfiria, con los años que te resta, ¿qué quisieras vos ver en el sentido, en homenaje a tu hijo y a los otros compañeros que estuvieron en la plaza? ¿Qué te hubiera gustado o qué te gustaría que se haga en honor a ellos? Que se les recuerden siempre como los chicos que salvaron nuestra patria, que siempre lo lleven en cuenta, pero para mí los chicos no están olvidados. No se animan a limpiar esa plaza que están los chicos, eso es lo que me duele más. ¿Y querés que la gente vaya? Me decís, quiero que la gente vaya, que nos acompañe, como mañana, el primer año que nos acompañó. A ver. Mañana, Mina, tenemos a partir de las 18 horas, ¿verdad? Con la presencia del País Oliva y como siempre Ricardo y Mario. Que son dos artistas, hay que decir que son dos artistas que año tras año están presentes. Siempre Ricardo, Mario y otros artistas también, pero digamos ellos dos durante 20 años no fallaron. 20 años y mañana queremos hacer una exposición, así como dice Memoria Viva, recordar lo que pasó y mostrar. ¿Esto es donde, doña Gladys? Va a ser ahí en la plaza donde está la cruz, aquella cruz, ¿te acuerdas? Ya que nos llevamos. Sí. Ahí frente hicimos la colecta entre todos para hacer la cruz, ¿te acuerdas? Sí, está limpita la cruz, ya José le pasó todo barniz, está muy linda nuestra cruz. Bueno, mañana a las 18 horas. A partir de las 18, pero igualmente nosotros los familiares ya vamos a estar temprano ahí. Y también más allá de las 18, si la gente sale recién más tarde, puede ir a acompañarlas a ustedes en estos 20 años. Sí. Pero antes que nada, Mina, agradecerte, Mina Felicia Ángeles, por estos 20 años de apoyo que nos diste. Eso es demasiado valedero y muchas veces yo pienso, ¿qué va a pasar si Radio 1000 no existe más, se cambió el dueño, ¿será que va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser? Gracias, Mina, por todo de corazón, porque 20 años nos acompañaste, no, fue 3, 4 meses, 20 años de aquella marcha que hicimos a los 6 meses,
quedaste con nosotros. Gracias, Mina, en nombre de la coordinadora Memoria Viva, de los familiares y lo que siempre. Y mañana vamos a estar, Mina, como siempre lo hacemos, vamos a estar ahí. Están invitados toda la gente y los familiares. Ahora cuando podemos nosotros te vamos a hacer un homenaje. Sí, imagínense ustedes, o sea, yo sé que a veces, porque le he tenido tantas veces a doña Daría y a Gladys y a otras también madres que al principio iban, y cuando ellos me dicen, Dios mío, me da vergüenza que me rindan ellos un homenaje, ¿verdad? Porque si bien es cierto que estuve y estaré por siempre con ellas, digo, imagínense que ellos ofrendaron nada más y nada menos que la vida de sus hijos. O sea, ¿quiénes más que nadie tendrían que ser homenajeadas? Son estas madres que con sus hijos, que hoy desde el cielo seguro que las ilumina y las protege. El gobierno no recuerda nada. Insólito, el gobierno tiene 20 años, es una fecha redonda, simbólica, ¿verdad? Nunca. Yo hubiera querido que el Congreso los homenajee en vez de ponerle... Eso es mi deseo. Porque gracias a estos chicos, ellos están hoy ocupando esos cargos, ¿verdad? Sentados en la silla. ¿Qué querrías vos, Félix? ¿Qué falta para que...? A mí me gustaría hacer justicia, mira. La justicia no se hizo. Es una deuda pendiente enorme. Y uno cada en la parte de donde puede rinde algún homenaje. Yo, por ejemplo, ahora hice un libro de los 20 años. Es para vos. Bueno, este libro, Papá y yo, es un libro que, si bien hice en recordación a mi padre, se van a dar cuenta que el homenaje es para los mártires del Marzo Paraguayo, para esos jóvenes que dieron su vida. A lo mejor es un humilde homenaje, pero es una forma de decirle gracias porque tenemos la democracia que tenemos. Y gracias a ustedes que dieron todo y que poco le reconocen. Espero que alguna vez, aunque sea esa cruz, que hoy es una pequeña cruz, sea un obelisco como es para los argentinos. Oh, eso es mi deseo. Me parece que eso estamos en deuda los paraguayos con ustedes, que son las madres de los héroes. Bueno, realmente es cierto lo que dice Félix, y me encanta que hayas plasmado por escrito esto, porque son testimonios que quedan para toda la vida. Y bueno, nosotros queremos hacer también un testimonio, que es hacer un programa todos los años recordando a las madres que hasta hoy sufren por sus hijos, a todos esos patriotas que estuvieron en la plaza y que hoy nos están viendo seguramente, y decir que me siento muy, pero muy orgullosa de haber formado parte del Marzo Paraguayo, a pesar de haber sido vilipendiada pero año tras año, todos los días de mi vida por el diario ABC Color. Quiero decirles que cada escupitazo que he recibido de ustedes para mí era una medalla en mi pecho, sinceramente. Estoy feliz de haber formado parte y ser parte de esa generación que luchó contra la dictadura y que luchó contra otra posible dictadura que era la de Lino Oviedo. Así que gracias a ustedes, el homenaje es mío hacia ustedes y no de ustedes hacia mí, porque ustedes son realmente los que dieron lo más sagrado que uno tiene, que son sus hijos. Así que gracias también, Félix. No, al contrario. Gracias a ustedes. Y bueno, la lucha continúa y es importante aprender de la historia para no repetir los errores, en este caso los horrores. Muchísimas gracias. Muy buena noche, nos volvemos a encontrar, ya saben, el próximo lunes y todos los días, de lunes a viernes. Mañana también vamos a recordar en Radio 1000 a partir de las 13 hasta las 16 horas lo que fue ese 26 de marzo. Chau, chau, hasta mañana.